Bendiciones a todos los que están aquí presentes y los que están viéndonos a través de YouTube. Vamos a continuar con un estudio más. Cada semana estamos subiendo un estudio nuevo, un video en el cual buscamos llegar a toda Latinoamérica, buscamos el poder contribuir con ese granito de arena de la evangelización de Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. El día de hoy vamos a darle continuidad a esos estudios. Así que usted que nos está viendo por YouTube, comparta, por favor, es bien importante. Es una manera de utilizar, de aprovechar esta herramienta que son las redes sociales. Y por ahí comparta, por favor, dele like y active la campanita, como dicen ahí los YouTubers. Pues vamos a darle ahora sí con todo, como decimos acá en México. Vamos a entrar de lleno en materia. El día de hoy, el tema es los 3 mensajes que encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Algo bien importante, hermanos, que quiero recalcar, es el hecho de que sí, toda la escritura está inspirada por Dios. Toda la escritura nos habla de un solo tema, y ese tema es Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la promesa del Mesías que vendría para salvar a su pueblo, para darle libertad al cautivo, para deshacer las obras del diablo, destruir a Satanás. Y el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de esa promesa, de la promesa del Cristo. Pero hermanos, si Génesis capítulo 3 no existiera en la Biblia, nada de esto tendría razón de ser. Porque en Génesis 3, hermanos, encontramos el problema del ser humano, pero también la solución dada por Dios. Y a través de este capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a explorar el día de hoy, vamos a ver qué Dios quiere mostrarnos a través del libro de Génesis en el capítulo 3. Vamos a ver 3 mensajes. El primero de estos mensajes, o lo que encontramos en el capítulo 3 de Génesis, es el problema fundamental del ser humano. Ese lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Por qué un problema fundamental? A causa de la desobediencia del pacto, hermanos, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el cual Dios había hecho un pacto con ellos, y ese pacto era: no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque había una consecuencia, la muerte. El ser humano suelta este pacto, desobedece la voz de Dios y escucha la voz de Satanás. Esto fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Y entonces el ser humano en ese momento entra el pecado original. Y gracias al pecado original tenemos 3 problemas fundamentales, que es la separación con Dios, o de Dios, el pecado, que es nuestra naturaleza ahora de todo ser humano, y Satanás, quien es el que está gobernando la vida del ser humano. Entonces, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a darle lectura así rápidamente. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Vean cómo la serpiente está atacando la misma palabra de Dios. No está atacando directamente a Adán y a Eva, sino está atacando lo que hacía que hubiera esa comunión con Dios, que era lo que Dios había establecido a través de su palabra. Porque Dios había dicho, ¿verdad? Dios había dicho: de todo árbol del huerto puedes comer. Entonces Satanás viene, y como sabía que Dios estaba con el hombre y no podía tocar al hombre, ¿qué es lo que hace? Ataca lo que hacía que hubiera esa comunión con él, que es el pacto. Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ese no era el pacto, eso no es lo que Dios había dicho. Ahí Satanás estaba transgiversando la escritura, estaba torciendo un poquito la escritura para confundir a la mujer. Y lo consiguió. La mujer a la serpiente le responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Vean cómo a la mujer aquí le agrega el no tocar, cuando esa no era la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean cómo la estrategia de Satanás, que es el engañador, el padre de mentira, él viene y engaña a la mujer a tal grado de que la confunde y hace que suelten el pacto. No vas a morir. Prácticamente Satanás estaba
o logró que el hombre original que fue creado a imagen y semejanza de Dios para estar con Dios, para gobernar sobre toda la creación que Dios había hecho, en ese momento atentan contra el carácter de Dios. En ese momento atentan contra lo que Dios había establecido. En ese momento lo que ellos hacen, lo que ellos hicieron, atentó directamente contra Dios. Prácticamente con su acción le dijeron: no me interesa lo que tú dices, Dios. No me interesa tener una relación contigo, Dios. Yo quiero hacer mi propia voluntad. Eso es lo que el ser humano en ese momento prácticamente hizo. ¿Por qué? Porque cumplió su cometido, Satanás. Dios había hecho un pacto. Y en ese pacto decía: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ningún momento dice: a lo mejor te vas a morir. No, es un hecho. Si sueltas el pacto, si te sueltas de mi pacto, vas a morir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Vean cómo entonces aquí hay un problema. Ciertamente morirás. Eso es lo que Dios le dijo a la mujer. Y en el versículo 6 de Génesis 3 vemos que ¿qué fue lo que sucedió? Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ya en ese momento a la mujer ya no le interesó lo que Dios había hecho. Ya es: yo estoy viendo, Eva, que el árbol es bueno para comer. Ahí ya no le importó lo que Dios había dicho. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí el hombre ya tuvo hasta codicia. Quiso ser como Dios, así como Satanás se engañó. Y tomó de su fruto y comió. Ahora, si Eva hubiera comido solamente del fruto, no hubiera pasado nada. Porque el hombre del pacto era Adán. Pero aquí dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, a partir de ese momento, hermanos, vemos a lo que le hemos llamado el problema fundamental. ¿Por qué? Porque el hombre queda separado de Dios, destituido de su gloria. ¿Qué es lo que dice Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Porque el hombre fue creado para estar con Dios. Dios lo creó a su imagen. Sopló en su nariz aliento de vida, le dio vida, le transmitió de su espíritu, de su espiritualidad. Pero aquí en Isaías vemos que dice que las iniquidades han hecho separación entre el hombre y Dios. A tal grado de que vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Es decir, la naturaleza del pecado que está en el hombre nos separa de la gloria de Dios. El hombre no puede estar frente a Dios. El hombre está en una corrupción total. El hombre está en pecado. Y un Dios santo, santo, santo no puede estar. O más bien el hombre no pecaminoso o pecador en su naturaleza no puede estar delante de ese Dios santo, santo, santo. Entonces, la naturaleza del pecado nos separa de Dios. Y ese, hermanos, es el estado de condenación o de maldición de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene una naturaleza de pecado. Incluso los niños que nacen tienen una naturaleza de pecado. ¿A cuántos niños nosotros como papás les enseñamos a portarse mal? ¿A cuántos les enseñamos a decir mentiras? No, pero la maldad está en ellos. Perdónenme, pero así es, está en su naturaleza. La naturaleza del pecado. Romanos 5:12 dice que la muerte o el pecado entró por un hombre al mundo. Y así la muerte a todos. Entonces es una herencia generacional. En el video anterior hablábamos del acta de los decretos. Si usted que está viendo el video no ha visto el estudio del acta de los decretos, entonces párele aquí, váyase al acta de los decretos y se regresa, por favor. El acta de los decretos que nos era contraria, que fue clavada en la cruz.
Esa acta de los decretos es una herencia espiritual que el ser humano por su naturaleza adquiere. No tiene de otra. Es la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:12? Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, el hombre separado de Dios es igual a una vida sin esperanza. Una vida confiando en sí mismo, una vida confiando en lo que puede lograr el ser humano, así como Eva lo hizo. Una vida sin Dios, pero una vida sin Dios es una vida sin esperanza. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice también, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vean cómo esa condición de pecado en el hombre que separa al hombre de Dios, le espera esta condición. El problema de la separación, ¿qué es lo que trae? Separados de Dios, ¿qué es lo que trae para la vida del ser humano? Sufrimiento nada más, dolor. Y eso también lo podemos ver en Génesis 3, del 16 al 19. Una vida de dolor, de fracaso, espinos y cardos, sufrimiento. Es la realidad espiritual del ser humano, hermanos. El problema del pecado, ya vimos el problema de la separación. El hombre está destituido de la gloria de Dios, separado de Dios. Ahorita comentaba Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos podemos ver que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la condición de pecado del ser humano trae la separación con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la naturaleza del pecado? Proverbios capítulo 5:22 dice, de sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. En los lazos de su pecado quedará atrapado. Es decir, el ser humano corrupto, el ser humano en pecado no tiene otra cosa más que estar preso y atrapado en su naturaleza de pecado y en sus consecuencias. O sea, no se trata entonces de si soy una mala persona, no se trata entonces si mis decisiones me llevaron a algo, no. La naturaleza del pecado, ¿por qué? Porque estamos presos y atrapados en esa naturaleza del pecado. La misma palabra nos lo está diciendo. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Hay una esclavitud, hermanos, espiritual. Esclavos del pecado. Por eso Romanos 8:1 y 2 dice, ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ocupábamos, hermanos, salir de esa naturaleza de pecado. Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición espiritual del ser humano. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos, semana tras semana? Porque es importante el ver con los ojos del Evangelio la condición espiritual del mundo. Y muchas veces olvidamos esa parte. Muchas veces pensamos que el problema del vecino es el alcoholismo, o que el problema del primo, del amigo, del familiar es su enfermedad, o es su carácter, o es la pobreza, o es la riqueza. Pero no, hay una condición espiritual, y esta condición espiritual, la Biblia nos habla que el ser humano está esclavizado al pecado, atrapado al pecado. Es decir, si nosotros pecamos es porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza de pecado. El otro problema es el problema de Satanás. Estamos viendo el primer tema, que es el problema fundamental. El ser humano soltó el pacto, quedó separado de Dios y quedó esclavo al pecado. ¿Pero quién fue el responsable? Satanás, el engañador, el padre de mentira.
Y el ser humano no tiene otro remedio más que seguir a Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Satanás. El ser humano tiene un problema de identidad. No solamente está esclavizado al pecado, sino también está esclavizado al gobierno de Satanás. Y Satanás, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él ha venido para que tengan vida. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque el ladrón tiene muerto al ser humano. La condición de muerte del ser humano. Separado de Dios, muerto, esclavo del pecado. Es decir, Satanás es el responsable del sufrimiento. Por eso en el otro tema que vamos a ver, el otro mensaje, que es la simiente de la mujer, la simiente de la mujer tendría que venir a aplastarle la cabeza a Satanás. Porque él es el responsable de la caída del ser humano y de todo sufrimiento. Él es el engañador, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4. Él está engañando al mundo. Él está cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué cega el entendimiento de los incrédulos? Porque Satanás quiere seguir teniendo esclavizado al mundo, engañado. Él es un mentiroso, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, hermanos, no tiene ningún problema en que tú seas una persona de posición económica buena. No tiene problema incluso que vengas a la iglesia religiosamente. El problema es cuando te es revelado por parte de Dios la respuesta para tu vida, que es el evangelio. Porque ahí sí hay bronca, ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque Jesús, que es el Cristo, ya lo venció en la cruz. Y ahí sí hay una obra de restauración en la vida del ser humano. Lo primero, la salvación del ser humano. Cambiar de un estado de muerte a vida, de oscuridad a luz, de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Entonces, por eso Él está engañando al mundo. Él no quiere, por eso también hay tantas religiones en el mundo. Hay tanta gente buscando a Dios a su manera. Pero la respuesta es una. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. Eso es lo que el Evangelio dice. La religión es el hombre buscando a Dios. El Evangelio es Dios viniendo a buscar al hombre, a traerlo nuevamente a Él. Y solo Jesús es el camino. Entonces Él está engañando a las personas para que sigan una vida de sufrimiento sin respuestas para sus vidas. Entonces, el primer tema que encontramos, o el primer mensaje que encontramos en Génesis capítulo 3, es el problema fundamental. El ser humano separado de Dios, esclavo del pecado y esclavo del gobierno de Satanás. El segundo mensaje que podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3 está en Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 nos habla de la simiente de mujer. El ser humano, hermanos, después de que cae en pecado, después de que sus ojos fueron abiertos, dice la Escritura, si continúa usted leyendo de Génesis 3, del 7 en adelante, habla de que el ser humano incluso se esconde de la presencia de Dios, porque tuvo miedo, vio que estaba desnudo, es decir, sus ojos fueron abiertos, quedó expuesto el ser humano. Incluso Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Tenemos un Dios omnisciente que todo lo sabe. Dios sabía geográficamente dónde estaba Adán. Pero lo que él estaba diciendo es, teníamos un pacto, teníamos una relación, teníamos una comunión. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué hace Adán? La mujer que tú me diste. Incluso le echó la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer. Tú me la diste.
Y le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Vean cómo Adán y Eva en ese momento tuvieron la oportunidad dada por Dios de decir, yo la regué. La verdad sí comí. Perdóname, papá. Pero no. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya su naturaleza era buscar el responsable. Ya había cambiado algo en ellos. Entonces, después de que eso sucede, ellos religiosamente tratan de cubrir su desnudez y todo eso se lo puede leer en Génesis capítulo 3. Pero Dios lanza una sentencia condenatoria contra la serpiente primeramente. Porque sí, Adán le dice a la mujer que tú me diste, y Dios le pide explicación a la mujer y le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? Y cuando le dice, fue la serpiente, Dios no va con la serpiente y le dice, oye serpiente, ¿por qué lo hiciste? No, le dice, por cuanto has hecho, por lo que hiciste te arrastrarás sobre tu pecho. Muchos por ahí dicen, es que antes la serpiente tenía patitas y ahora ya no, Dios se las quitó y se arrastra. No, estaba hablando de que ahora se iba a codear, o ahora iba a estar en un nivel muy bajo. Iba a estar entre la humanidad. Te arrastrarás y te alimentarás del polvo de la tierra. ¿De dónde fue creado el ser humano? Del polvo de la tierra. Le está diciendo, vas a estar entre ellos y te vas a alimentar de lo que ellos te den. Porque te han dado la autoridad a ti. Pero inmediatamente después de eso dice, pero pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, lo condena, pero también le da la solución al ser humano. Y después viene la sentencia contra el ser humano en el 16 al 19. Dolor, sufrimiento, fracasos. Pero antes le da la solución. Y ese es el segundo mensaje que podemos ver en Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer que vendría a aplastarle la cabeza. Es decir, la cabeza es un símbolo de autoridad. Le está diciendo, en unos años más nacerá de la simiente de mujer solamente. Es decir, no será del linaje de Adán. Al no ser linaje de Adán, hermanos, al no ser linaje de Adán, tendría que ser alguien sin pecado. Porque la palabra que leímos en Romanos 5:12 dice que la muerte o el pecado entró por un hombre. Y así la muerte a todos. Es decir, todos aquellos que venimos del linaje de Adán, todo aquel ser humano, tenemos la naturaleza del pecado. Pero al ser la simiente de la mujer, simiente de mujer significa que no ocuparía de un varón, no ocuparía de la semilla del varón. Para que un ser humano pueda gestarse en el vientre de una mujer, necesita la simiente de la mujer y la simiente del varón. Para que entonces haya ahí un producto. Entonces, Dios está diciendo algo que para el ser humano es imposible, pero para Dios es posible. La solución no va a venir de ti. La solución jamás va a ser tuya. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual en el que te acabas de meter. Y la solución te la voy a dar yo. Va a venir en algunos años aquel que nacerá solo de una mujer. La simiente de la mujer que vendrá a quitarle la autoridad a Satanás. Porque Satanás es el responsable. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínense, hermanos, en la actualidad vamos viendo esto, ¿no? Que de repente venga mi esposa y me diga, oye, fíjate que estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Es algo increíble. Es algo no creíble. ¿O poco no? Humanamente hablando. Y aquí dice que José, su marido, como él era justo, no quiso infamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu
santo es. Digo, si se me aparece un ángel y me dice eso, pues ya, primero tendría que demostrarme que es un ángel, ¿no? Pero en ese momento se aparece este ángel y le explica a José y le dice que lo que está en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Es decir, no necesitó varón. Ella era virgen. No había tenido varón. No hubo semilla de varón. No había linaje de Adán. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí se cumple la promesa de la simiente de la mujer. Jesús es la simiente de la mujer, porque nació de una virgen. Es decir, no tenía pecado. Y como no tenía pecado, por eso Él es el Cristo. Él es el Mesías prometido. Para poder vencer a la muerte, para poder vencer a Satanás, necesitaba no tener una naturaleza de pecado. Ahora, Jesús fue hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Él era hombre y era Dios también. Por eso pudo vencer también a la muerte. Ahora, Primera de Pedro 2:22, la palabra nos dice que, o vamos viendo a qué me refiero cuando digo que él no tenía pecado. La misma palabra lo dice. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice Primera de Pedro 2:22, refiriéndose a Jesús. Segunda de Corintios 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él nos ha justificado. Él nos ha comprado con su sangre. Nuestro pecado ha sido imputado hacia Él. Él nos ha justificado. ¿Quiénes merecíamos estar en la cruz? Nosotros, los pecadores. Pero Dios decidió que todos nuestros pecados cayeran sobre Él. Hebreos 4:15 dice que fue tentado tal como somos tentados nosotros, pero con una diferencia, de que Él nunca cometió pecado. Jesús no tenía esa naturaleza de pecado. Por eso es que cuando Jesús va a la cruz, llega un punto en el que el Señor se siente abandonado por Dios. Y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado fue sobre Él. En ese momento Él experimentó toda la ira de Dios sobre Él. Porque Él derramó su sangre para el pago de nuestros pecados. Él es nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La promesa dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era necesario que Satanás fuera derrotado, porque él era el responsable. Hebreos 2:14 dice: él, o sea, Cristo, también compartió la naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Satanás tenía el dominio de la muerte, pero él vino a anular a quien tenía el dominio de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es una obra del diablo? El pecado es una obra del diablo. La naturaleza del pecado en el hombre es una obra del diablo. Entonces, es decir, si nosotros nos aferramos a la simiente de la mujer, que es Cristo, entonces las obras de Satanás son quebrantadas en nuestra vida. Hemos recibido victoria sobre la esclavitud a Satanás. Ya no más Satanás para nosotros. Pero muchas veces pensamos que o nos alcanza tanto lo que el mundo nos dice, lo que el mundo nos engaña, que somos movidos. No hay un entendimiento claro de a qué vino Jesús a la tierra. ¿A qué vino Jesús a hacer por nosotros?
y no valoramos la obra de Cristo. Esa es la importancia de entender el capítulo 3 de Génesis, hermanos. Quizás a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto y revisto, y ahorita ya hasta sueño les dio. Pero, hermanos, es muy importante tener un entendimiento claro de este capítulo 3. Si no, nada tendría razón de ser. El ser humano está separado de Dios. Está esclavo al pecado. Satanás tiene su gobierno. Pero Dios dio la respuesta. Aquel que no sería simiente de hombre, simiente de mujer. Aquel que iría a la cruz del Calvario a aplastarle la cabeza, a deshacer las obras del diablo. Y el tercer y último mensaje que vemos en Génesis capítulo 3, hermanos, es el sacrificio. Dios, después de que el ser humano trata de cubrir su desnudez con sus hojitas, como el día de hoy también mucha gente religiosamente está tratando de cubrir sus problemas con sus hojitas, que no sirve de nada. El Señor dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor está diciendo, no se trata de lo que tú hagas para vestirte. Yo te voy a vestir. Y esto, hermanos, es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Por qué? Porque para poder quitarle las pieles a los animales tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y a partir de que el hombre cae en separación de Dios, destituido de su gloria hasta la cruz del Calvario, el pacto es la sangre. La moneda de precio para el pecado es la sangre. Y Dios lo establece ahí en Génesis 3:21. Y lo podemos ver alrededor de todo el Antiguo Testamento, pero no vamos a ver todo el Antiguo Testamento. Pero puntualmente podemos ver en el siguiente capítulo, que es el 4, en la historia de Caín y Abel, cómo lo que fue grato para Dios fue la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Por qué? Porque Abel había llevado un cordero y Caín había llevado del fruto de la tierra, de su esfuerzo, de su trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿será que Caín no sabía cuál era el pacto? Sabía cuál era el pacto, pero él decide hacer algo más. Y usted puede leer ya tranquilamente la historia de Caín y Abel, usted la conoce. La ofrenda que agradó a Dios de los dos hermanos fue la de Abel. ¿Por qué? Porque ahí había sangre, ahí había sacrificio, y ese era el pacto. Y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver que por eso Dios unge al sacerdote para que haga el sacrificio para el perdón de pecados en el tabernáculo. Pero ese es otro tema. El sacerdote era ungido por Dios para eso precisamente, para llevar a cabo el sacrificio de sangre. Donde podemos ver también un ejemplo en la Biblia del derramamiento de sangre, de cómo la sangre apuntaba hacia la obra de Cristo. Éxodo 3:18, recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado durante, ¿cuántos años? 400 años. 400 años esclavizado bajo el gobierno de Faraón de Egipto. Faraón es un símbolo de Satanás. Tenía esclavizado al pueblo de Dios. Y Dios levanta a un remanente en ese tiempo, que fue Moisés. Y en ningún momento le dijo, toma todo mi ejército y va y dale en la torre a Faraón. No. Dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos. Es decir, ¿en nombre de quién iban? En el nombre de Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. En ese tiempo de esclavitud, hermanos, ellos estaban adorando ídolos ahí en Egipto. No había pacto.
Y Dios lo que les dice es, para que puedan salir de esto, lo primero que tienen que hacer es volver a restaurar el pacto en su vida. Y el pacto es el sacrificio de sangre. Por eso les da esa indicación. Más tarde, hermanos, vamos a ver que en Éxodo capítulo 12, vemos a través del mensaje de la Pascua cómo el sacrificio de sangre trajo libertad al pueblo de Israel. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Tómese un ¿qué? Un cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En el 5 dice, el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Vean cómo el 5 dice, el animal será sin defecto. Recordemos que Jesús era la simiente de la mujer, no tenía pecado. ¿A quién se estaba refiriendo en ese momento? A Cristo, lo que Cristo iba a hacer. Y dice que lo que Dios está diciéndoles es, van a derramar esa sangre, pero las tienen que poner en los dinteles, en el marco de la casa. ¿Por qué? De ahí nos vamos hasta el 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 lebrillos, postes de sangre, que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Wow. ¿A qué apuntaba esa promesa? A lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Guardéis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y de ahí me voy al 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. La sangre de los pintada en los dinteles, ¿qué fue lo que trajo? Libertad al pueblo de Israel. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo nos trajo libertad sobre la ley del pecado y de la muerte. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre, porque nos quitó esa naturaleza del pecado y ahora sí podemos estar nuevamente con el Padre. Fue restaurada nuestra imagen y semejanza original. La imagen del hombre original ahora en nosotros. Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Manuel. Nacerá de una virgen, la simiente de la mujer. ¿Para qué? Para aplastarle la cabeza a la serpiente, Satanás. Jesús como verdadero el rey vino a aplastarle la cabeza a Satanás. Porque él vino con autoridad a deshacer las obras del diablo. La simiente de la mujer. Él vino a derramar su sangre. Fue el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. La obra de Cristo nos dio salvación, nos dio reconciliación, nos dio victoria y libertad. Ese grito de Jesús en la cruz del Calvario de consumado es un grito de victoria.
Es un grito de victoria. Jesús estaba diciendo, el problema de la separación, del pecado, de Satanás, ya está consumado. Tu presente, tu pasado y tu futuro ya está consumado. Esto es de lo que nos habla el capítulo 3 de Génesis. Y ahí vemos la primera vez en que se menciona al Evangelio, que es Cristo, la simiente de la mujer. Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero sacerdote, Él es el verdadero rey, Él es el ungido de Dios. Jesús es el Cristo. Por eso la escritura, hermanos, es bien clara cuando nos dice en Juan 20, 30 y 31, sí hay muchos milagros y cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, verdadero profeta, sacerdote y rey. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo, ya no más separación, ya no más pecado, ya no más Satanás. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordemos que el pecado hizo que la muerte entrara al mundo. Pero creyendo que Jesús es el Cristo y confesándolo como nuestro nuevo pacto, ¿qué sucede? Tenemos vida en su nombre. Ese es el núcleo del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Jamás se va a tratar de una religión. Jamás se va a tratar de legalismo. Jamás se va a tratar de buenas obras, de humanismo, de psicología, de conocimiento. No. La obra de Cristo es completa, plena, absoluta y suficiente para todos nosotros. Porque había un problema fundamental, pero Dios prometió la simiente de la mujer, quien vino a sacrificarse derramando su sangre por nosotros. Eso es lo que el Antiguo Testamento, el capítulo 3 de Génesis nos habla. Esos tres mensajes. El problema fundamental, la simiente de la mujer y el sacrificio, el pacto de sangre. Entonces les bendigo, hermanos, para que puedan hoy y todos los días aferrarse a este mensaje, a esta realidad, a esta respuesta. No lo miren como un estudio bíblico más. No lo miren como algo se lo voy a compartir a alguien. Ojalá, hermano, puedas compartirlo. Dale ahí like, dale compartir ahí. Pero lo más importante, hermano, es que lo puedas grabar en tu vida, grabar en tu corazón, tener ese entendimiento y que esta respuesta te lleve a vivir una vida práctica en Cristo, disfrutando de Cristo. Ya no hay condenación, hay victoria, hay libertad. Ya no sigas viviendo bajo las órdenes de Faraón. Ya no sigas buscando en Egipto la respuesta. No hay respuesta más grande para recibir que la respuesta que Dios ya nos ha dado. Jesús es el Cristo. Amén. Dios me los bendiga. Hasta aquí el estudio del día de hoy.